Ser podcast. Ser Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado. Hola España, buenos días Américas, bienvenidos al especial Mundial Ser Deportivos de la cadena Ser. Estamos ya en el día 14 del Mundial, estamos a 3 del partido contra Uruguay, que es el último de nuestra primera fase del campeonato. Estamos en el día en el que Leo Messi cumple 39 años y en el que Cristiano Ronaldo le recuerda que su rivalidad eterna sigue vigente. Justo después de que el argentino hiciera historia, batiendo el récord de goles en campeonatos del mundo, el portugués consigue ser el único jugador que marca en 6 mundiales seguidos. El pique sin fin entre ambos es bueno para ellos y para nosotros, que nos gusta el fútbol. Cuando el argentino se fue a Miami, muchos lo entendieron como una jubilación anticipada, y cuando el luso marchó a Arabia, pues un poquito 3/4 de lo mismo. Pero a ellos, el que les den por muertos les hace revivir. Pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Pero bien, de una buena respuesta yo y mis compañeros, que era lo que queríamos. Estábamos bien posicionados, jugamos bien, jugamos con las líneas arriba. Y cuando así es muy difícil parar Portugal, no es coincidencia que marcamos 5 goles. 5 goles marcaron ayer, 2 de Cristiano Ronaldo precisamente. Así que con Messi, con el luso, mejor ser como el apellido del portugués, cristianos y practicantes. Hay que creer en que mientras ellos pisen un campo de fútbol como profesionales, algo bueno va a pasar siempre, sea en una pachanga o sea en un mundial. Y ahora pegamos un repaso al mundial y a lo que no, en los titulares de este Ser Deportivos. Que como no, empezamos visitando Chattanooga, el cuartel general de la selección, que hoy dejan para viajar a Guadalajara, donde se juega el partido ante Uruguay en la madrugada del viernes al sábado. Javier Herráez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pero antes tienen que entrenarse, lo van a hacer 15 minutos abiertos para la prensa y luego escucharemos a Emery Laporte. Eso será en 2 horas y media aproximadamente, cuando comparezca el futbolista, el central de la selección española de fútbol. En lo deportivo, lo normal es que Luis de la Fuente repita el mismo equipo que ganara Arabia, es decir, ante Uruguay en Guadalajara. Jugarían juntos, ayer probó con ellos dos, Lamine Yamal y Dani Olmo. En la segunda parte lo haría Nico Williams. Ahora volvemos por allí, oímos a Oyarzábal y a contaros más cosas del viaje a Guadalajara en México de la selección. Pero esto va a ser un no parar, porque las últimas horas lo han sido. Por ejemplo, un 5-0 ante Uzbekistán. Con ese resultado se puede decir que Portugal ha reaccionado. Habla Roberto Martínez sobre Cristiano y sobre el resto. Era cuestión de momento, porque os movimientos do Cris são os melhores de un ponto de lanza dentro da área. A bola entrou, mas ele continúa a crear oportunidades en todos os jogos, que é o máis difícil. Cristiano fue el nombre de la jornada que dejamos atrás, que dejó un empate a poco de Inglaterra, la victoria de Croacia con gol de Budimir ante Panamá y la clasificación de Colombia para 16avos, jugando mucho contra el Congo, pero ganando 1-0. Eso sí, con 3 goles anulados. Habla el centrocampista de River, colombiano Juanfer Quintero. No, la verdad que muy contento, somos un gran equipo, la mejor forma era ganar hoy para estar más tranquilo y cerrar el grupo de la mejor forma. Pues eso, a partir de hoy y durante 4 días, el Mundial se convierte en un no parar, con 6 partidos por jornada. Hoy se cierra la primera fase en los grupos A, B y C, lo vamos a repasar todo, pero pongo el foco en el Brasil-Escocia como partido con más cartel del día. Con problemas en el viaje, con problemas con Rafinha, el choque es en Miami. Miguel Martín Talavera, muy buenas. ¿Qué tal, John? Muy buenas, con retraso en el avión, pero finalmente llegaron los brasileños de Carlo Ancelotti a Miami, donde hoy se juegan la clasificación y sobre todo el puesto en el que van a quedar clasificados de cara a la siguiente ronda. Brasil es líder, 4 puntos, su rival Escocia tiene 3. La buena noticia para el equipo de Carlo Ancelotti es que ha recuperado a Alisson Becker, el portero, que ha dejado atrás sus molestias y se ha entrenado con normalidad, al igual que Neymar Jr., que podría tener sus primeros minutos en esta Copa del Mundo. Por su parte, es baja el jugador del Barça, Rafinha, con ese problema muscular que le sacó del partido ante Haití. El estadio de Miami, el Hard Rock, es el escenario del partido en esta tercera jornada del Grupo C, con arbitraje de César Arturo Ramos. Gracias, Tala. Y todo lo contamos en un carrusel non-stop desde las 8:30 de la tarde. Antes de eso, nosotros ordenamos el día y lo completamos en portada con 3 titulares más. El clásico del fútbol español. ¿Qué pasa en el deporte rey de aquí fuera del Mundial? Pues lo primero es que, atención, ha hablado José Mourinho. Héctor González, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, en una entrevista con la revista Vanity Fair, en ella Mourinho promete un tono más conciliador y sereno en su nueva etapa en el Madrid. Dice que viene a escuchar y no a hablar, a ayudar y no a criticar. Afirma Mou que vuelve al Madrid porque ama al club, que su filosofía de juego sigue intacta, ganar por encima de todo, aunque también reivindica su primera etapa diciendo que para nada aquel fue un equipo defensivo, sino que batió récords de goles. También sitúa a Kylian Mbappé como punta de lanza de su proyecto. Cuenta Mourinho que espera sacar del francés una versión aún mejor de la que hemos visto, y el 13 de julio veremos ya al portugués entrenar a la primera plantilla blanca. Gracias, Héctor. Habla Mourinho. Y del resto que contamos, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas. Sergio Altimira, centrocampista del Betis, se va al Sporting de Portugal. Los libotas pagan 18 millones de euros y firma hasta el 2031, 5 temporadas, que son las mismas que le ofrecía el Leipzig, pero los alemanes no llegaron a un acuerdo con los béticos. Hoy hemos conocido también algunos detalles de cómo va a ser el nuevo estadio del Rayo, que va a costar unos 60 millones de euros, que va a aumentar el aforo en 4.000 asientos hasta llegar a los 18.000, y además se va a desplazar el césped de 10 a 12 metros y va a contar con una torre en un córner para acoger a las federaciones y los palcos VIP que quiere Martín Presa. Estará listo para el 2030. En segunda, el Leganés ha hecho oficial el fichaje de Miguel Atienza, que firma por 3 temporadas tras quedar libre en el Burgos. Además, hoy se ha conocido la configuración de los grupos de primera ref, y un histórico como el Zaragoza ha quedado encuadrado en el grupo 2 como el Huesca, mientras que la Cultural y el Mirandés se van al grupo 1. Y el TAS le ha dado la razón al futbolista sueca Maja Godberg después de que la Lazio pusiera fin ilegalmente a su contrato por estar embarazada. Además, el conjunto romano le va a tener que indemnizar por daños morales. Y fuera del fútbol, el polideportivo hoy es muy de baloncesto. Sonia Luz, buenas tardes. Muy buenas. Hoy podemos tener campeón en la Liga CB a las 8 en el Palau, cuarto partido de la final entre Barça y Valencia Basket, con ventaja 2-1 para los valencianos, que si ganan hoy se llevarán la segunda liga de su historia. Además, esta madrugada en el draft de la NBA, AJ Divanza elegido número 1 por los Wizards, y protagonismo español, Adaimara elegido en el puesto 12 por los Thunder, y Sergio de la Rea número 25 por los actuales campeones, los Knicks, pero traspasado a Dallas Mavericks. Esta madrugada, segunda ronda, y ahí tenemos a Baba Miller. Y en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo Murcia ganó 5-4 al Barça y forzó al menos el cuarto partido, que será mañana de nuevo en Murcia. Gracias, Sonia. Ya era un minuto para el recuerdo, pero del feliz, ¿eh? Recuerdo que estáis en el especial Ser Deportivo Mundial de la SER, que esto sale gracias al equipazo del programa, con Óscar Ejido, Sonia Luz, José Antonio Duro y Marta Casas en producción, con Alberto Valles y Miguel Hijosa como cracks de la técnica. Recuerdo que emitimos doble vía a través del YouTube de Carrusel, con la realización de Pablo Palacios y su equipo, y desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo. Y ya por situar, recuerdo que son las 3:07, que estáis en Ser Deportivos y que vamos con la selección al lío ya. Esto es un clásico. Vamos a Chattanooga, que vive su último día con España antes del viaje a México, a Guadalajara, donde la Roja juega el domingo, luego regresarán. Vamos con lo último que ensayó Luis de la Fuente ayer. Javier Herráez, ¿qué te cuentas? ¿Qué te sabes? Bueno, que tiene la misma idea del partido frente a Arabia, lo que funciona no se toca, y bueno, piensa el cuerpo técnico que hay jugadores que mejoran a otros. El caso de Dani Olmo mejora al mejor, que es Lamine Yamal, que se entienden con la mirada y que quiere seguir activando futbolistas. El caso de Nico Williams, que tenga más minutos, Mikel Merino también la segunda parte, pero el 11 yo apostaría por el mismo que jugó y ganó ante Arabia Saudí, es decir, los 4 cambios: Pedro Porro, Baena, Lamine Yamal y Dani Olmo entrarían en el 11 inicial frente a Uruguay. Por sala de prensa pasó ayer Oyarzábal, que estuvo cómodo ante los medios de comunicación, pero incómodo cuando le hablaban de lo de estar infravalorado, que eso le fastidia. Antón Meana, muy buenas. Presente, Paco, muy buenas. Más que incómodo, aburrido. Yo también, es un tema para mí ya cansino, preguntarle permanentemente a Oyarzábal si no se le reconoce lo suficiente. Está reconocido, es el delantero estrella de la selección española, pues a lo mejor no es tan mediático en tema marketing como los supercracks Lamine Yamal, Mbappé, Haaland o Messi, que son los focos de este mundial, pero Oyarzábal tiene el reconocimiento del público, de la prensa y sobre todo de sus compañeros en San Sebastián y en la selección. Ayer respondía lo siguiente en sala de prensa. Bueno, estoy bien, con molestias, pero creo que como todo el mundo aquí, al final todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene algo que hay que cuidar un poco más, y nada, estoy tranquilo, estoy bien. El otro día es verdad que fue un momento en el que no sabes muy bien qué es lo que vas a tener, que si vas a tener la oportunidad de estar o no, y nada, por suerte fue bien y nada, contento. ¿Pero crees que puede ser un momento para rotar contra Uruguay por lo que queda de torneo? Por mi parte no, yo quiero jugar y quiero tener todos los minutos posibles, creo que igual que el resto de compañeros, y luego ya es decisión de Luis, pero yo me encuentro bien. Estoy tranquilo, ya estoy aburrido de responder esta pregunta, que yo
no le doy vueltas a eso y me vale lo que me digan mis compañeros, mi entrenador, el staff, la gente que creo que me tiene que importar lo que me diga, y el resto, pues oye, sabemos cómo funciona el mundo del fútbol hoy en día, cada vez más, y que se hable es normal, pero yo no le doy vueltas. Sí, ¿te sorprende que ahora la gente, la prensa mundial, esté empezando a descubrir a Mikel Oyarzabal? No, lo mismo, me da igual. No me preocupa lo más mínimo y no voy a perder tiempo en centrarme en esas cosas, ni para bien ni para mal. Pues eso, que Oyarzabal ya está un poquito aburrido de ese tipo de preguntas. Escuchando lo que nos llega en sala de prensa de los jugadores, uno intuye, Antón, buen ambiente en el grupo, ¿no? Sí, el ambiente siempre ha sido bueno. Es verdad que la semana pasada las caras eran largas porque el susto del empate de Cabo Verde era muy grande, pero ayer, que esto se ve aquí, mola ver salir, por ejemplo, a Ferran en un carrito de golf por la Baylor School y llevar a su lado a un compañero. También salían en otro carrito conduciendo Jeremy Pino y en la parte de atrás Cubarsí, bromeando la salida del entrenamiento. Jugadores que a lo mejor no les tenemos pues muy relacionados, como pueden ser Cucurella, Porro y Baena. El ambiente es bueno y la victoria le da al equipo una alegría que se percibe cada vez que llegas a la ciudad deportiva. La verdad es que la victoria siempre endulza el ambiente. De ambiente bien, físicamente, ¿cómo evolucionan, Antón? Bien, no tenemos más lesionados que Víctor Muñoz, y lo de Nico Williams, contaba ayer Ovalle que va por buen camino y que va a tener minutos ante Uruguay y ojalá que pueda jugar un partido completo ya en la ronda de eliminación, pero llegan muy justos. Ayer lo decía Oyarzabal, no solamente él, todos tienen pequeñas molestias por la carga de partidos, por tanto no están súper. No está para que nos pegue una patada de más Uruguay, ni para echar una carrera innecesaria. Llegan justos como todos, pero se nota que, por ejemplo, ayer entrenaron 50 minutos y algunos se retiran a los 30 y ya va un rato al gimnasio. No están para correr demasiado porque luego los partidos son muy exigentes. De hecho, ayer hubo tarde de descanso que nuevamente fue aprovechada por los nuestros para cosas diversas. ¿Para qué, Santiago Valle? Muy buenas. Muy buenas. Mira, empezó con antidoping y después fueron a comer por Chattanooga. Fue más tranquilo que el primer día, sin viajes a Nashville. La mayoría comieron con sus familias, como por ejemplo Lamine Yamal. Hay hombres de hobbies sencillos, como el Panda, Borja Iglesias, que fue a jugar a los bolos. Como curiosidad, Pubil y Llorente no pudieron salir a correr el día anterior por el protocolo de tormenta y lo hicieron ayer, fueron a correr, pero sobre todo, Paco Jo, ha nacido en Chattanooga el Club de Golf Selección Española. Toma. Raya, Marcos Llorente, Cucurella, Alex Baena, Grimaldo, Unai Simón se fueron a jugar unos hoyos, como el otro día, el hobby compartido más de moda entre los futbolistas de la selección española. ¿Y se sabe quién ganó, Santi, o eso no? Pues eso no lo sé, pero mira, para mañana tengo deberes. Vale, pues venga, me lo apunto por si acaso. Antonio Romero, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas a todos. Hoy viajáis a Guadalajara. ¿Qué te preocupa más de lo que se van a encontrar allí? ¿Altura, temperatura o Uruguay? Bueno, la altura, hubo jugadores que te decían que la habían notado en Puebla. Yo, sinceramente, claro, yo no me pongo a las pulsaciones que se ponen ellos en un campo, pero yo no lo noté, aunque repito que te decía gente de la federación que había futbolistas que se habían quejado mínimamente de la altura. Lo que más me preocupa es Uruguay, porque es un equipo herido, más allá de las locuras del seleccionador, que es un seleccionador que yo creo que desde hace mucho tiempo tiene más fama que rendimiento, pero que el equipo te puede poner en problemas porque es evidente, yo creo que es el más fuerte de los tres, aunque no haya todavía arrancado y despegado en esta fase final del Campeonato del Mundo. Si tengo que elegir algo de lo que me preocupa, no me preocupa el campo, no me preocupa el calor, es igual para los dos, me preocupa más la selección de Uruguay. Romero, lleváis hablando de poquitos cambios esta vez, lógicamente, de 0-1. Bueno, ¿a qué jugador le ves tú con especiales ganas de entrar en el equipo? Que eso sí que lo puedes palpar. Yo veo con muchas ganas, pero todavía sin el físico suficiente, a Nico Williams. Yo creo que Nico Williams ya nos dijo a nosotros en el larguero que esperaba estar para ser titular en el tercer partido. Yo creo que no le va a dar, como te ha dicho Javi, como te ha dicho Meana y Santi, pero sí que le veo con ese brillo en los ojos del que ha sufrido durante toda la temporada, y yo tengo la esperanza de que a lo largo de un campeonato que se va a hacer muy largo, Nico Williams tenga su momento estelar. Y el otro, un hombre de seguridad de Luis de la Fuente, que lo tiene muy complicado, que ha tenido otro año muy sufrido, que sea Mikel Merino, y que yo estoy convencido de que en este Campeonato del Mundo también va a tener su momento. Oye, Romero, y respecto al físico, mis mundiales reconozco que son de básquet la mayoría, pero siempre se ha dicho que hay que llegar con el punto físico a los cruces. ¿Tú ves igual? ¿El punto físico tiene que estar cuando España se lo juegue ya sin red? Hombre, claro, yo creo que sí. Lo que pasa es que a mí siempre me ha parecido difícil, lo he visto en jugadores y lo he visto en regular se para, ¿no?
Claro, Ronaldo, por ejemplo, el gordito con perdón en el 2002, imagínate, no juega en toda la temporada y en 7 partidos reventó el Mundial. Pero para eso hay que ser un superclase. Yo siempre creo que el Campeonato del Mundo suele ser un reflejo de lo que ha sido durante toda la temporada, salvo los jugadores escogidos. Por ejemplo, un jugador escogido, Kylian Mbappé, lleva 6 meses entrenando para llegar al Campeonato del Mundo con ese golpe de pedal. Me parece que es la clave. No es que sea importante, Paco Jo, para mí es la clave. Que el golpe de pedal de la temporada coincida con los 4 o 5 partidos decisivos del Mundial. Lo que pasa es que verdad, tiene razón Romero, es muy difícil. Hay que ser un mega crack. Pero bueno, y hay que tener un físico y un cerebro privilegiado para que hacer coincidir justo en el instante perfecto el momento físico cumbre de la temporada. Un poquito del rival, Santibaya, ¿algo novedoso de las últimas horas de los de Bielsa? Josema Jiménez, dice la prensa de Uruguay que puede ser la gran novedad en el 11, no ha disputado ni un minuto del Mundial hasta ahora. Por lo que nos cuentan, Ronald Araujo puede empezar a entrenar hoy a nivel grupal. Aunque le da igual, porque Bielsa lo ha descartado, o sea que ya haga lo que quiera. Sí, la verdad es que Araujo va bastante caliente con este tema, porque según él está a disposición, cumple plazos y podría jugar, pero Bielsa ya le ha descartado. Y luego van a quedarse en Cancún hasta la rueda de prensa previa. Van a entrenar allí en el cuartel general de Cancún y no van a hacer ejercicio sobre el césped de Guadalajara. Vale, pues agenda del día. ¿A quién le toca prensa? ¿Cómo es el tema del viaje? El que se anime, señala Antón Meana Herráez, así que se va a animar Herráez. Bueno, es fácil el viaje. Primero entrenamiento, 15 minutos abiertos en menos de 2 horas. Luego escucharemos a Aymeric Laporte. Siempre pues es un gustazo escuchar a Aymeric Laporte, el jefe de la defensa y uno de los jefes del vestuario de la selección española. Y luego ya en vuestra madrugada viaje hasta Guadalajara, vuelo charter de la selección española de fútbol en torno a 4 horas. Mañana ruedas de prensa y el partido pues en la madrugada del viernes al sábado. Es una hora un poco intempestiva, pero como es fin de semana seguro que la gente se engancha a carrusel, se engancha al partido y se engancha con España, que es un partido contra Uruguay. Garra charrúa, a mí siempre me da miedo. Sí, desde luego no es el rival facilito a priori del primer grupo, sino el que pensábamos que iba a ser el más complicado. Luego el campo pondrá a los dos equipos en su sitio. Así que hoy toca viaje, toca maletas, jornada de traslado de la selección y de los enviados especiales de la cadena SER. Chicos, que paséis buen día. Hasta mañana, un abrazo. Hasta luego. Hasta mañana. Hoy viaje de España y en el resto, hoy a decidir, se deciden los grupos A, B y C. Así que vamos a Dallas. SER Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado. Pues insisto, aún siendo pesadito, que esto va a ser un no parar durante los próximos 4 días, porque va a haber 6 partidos por jornada. Se van a resolver todos los grupos que ya tienen equipos clasificados, en alguno de ellos sin necesidad de la última jornada. Pero bueno, nosotros tenemos necesidad de experto para análisis. Dallas, Bruno Alemán, muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Vamos a empezar, si te parece, por orden cronológico, con el cierre del grupo A, que tiene el campeón y anfitrión decidido. Bruno. Sí, el grupo A ya tiene esa primera plaza decidida, la selección mexicana que se mete como primera y están en juego la segunda y la tercera plaza. Tenemos un México-República Checa y un Corea-Sudáfrica en esta última jornada, con México ahora mismo con 6 puntos, Corea tiene 3 y tanto República Checa como Sudáfrica están con 1 punto. Como decimos, matemáticamente México ya es primera, a Corea le vale con el empate para clasificarse en esa segunda posición. Y para tener opciones de clasificación, tanto República Checa como Sudáfrica necesitan la victoria en esa última jornada. Este es el grupo A, el que se juega a las 3 de la madrugada, hora española, por situaros. El B que repasamos ahora se juega a las 9. B que tiene muchas más cosas, digamos, por decidir, Bruno. Sí, más emoción en el grupo B. Están Canadá y Suiza con 4 puntos y Bosnia y Qatar con 1 punto, con un Canadá-Suiza y un Bosnia-Qatar en esta última jornada. La selección canadiense, por la goleada que le metió a Qatar, está con mejor diferencia de goles, por tanto el empate contra Suiza le valdría para ser primera. Hay 2 de los 3 resultados posibles, tanto la victoria a Canadá obviamente como también el empate, que les sirven para quedar primera, pero yo sinceramente veo a Suiza un pelín mejor, con más talento sobre todo,
y a pesar del hat-trick de Jonathan David en la última jornada, del delantero centro canadiense, me da que Suiza tiene para un poquito más y además tiene más experiencia en este tipo de torneos y partidos. Bosnia y Qatar en ese enfrentamiento que van a tener pues dependen de ellos mismos. Creo que Bosnia tiene también algo más de cuajo que Qatar, y bien sea para ser tercera de grupo, que es lo que pinta por la diferencia de goles que tiene con Canadá, o bien para acabar como segunda, que sería un auténtico bombazo. Creo que Bosnia se puede llevar el partido y es favorita para acabar pasando en este caso como tercera de grupo. Vale, pues me lo apunto. Y me queda el de mayor interés a priori, que es el grupo de Brasil, el C, que hora española se decide a las 12 de la noche, que la verdad tiene pinta de ser emocionante, Bruno. Pues va a estar bonita la última jornada en ese grupo C, porque con un Brasil-Escocia y un Marruecos-Haití, y con el grupo más allá de Haití, que está con 0 puntos, bastante igualado, pues va a ser divertido. Brasil-Escocia en el último partido, y Marruecos-Haití. Están Brasil y Marruecos con 4 puntos y la selección escocesa con 3. Yo creo que Brasil va a ganar su partido, pero es que estoy casi convencido que Marruecos también lo va a hacer y que puede golear a Haití. Por tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Escocia realmente, para tener opciones de pasar y estar tranquilo, debería al menos rascar un empate, así que creo que va a plantear un partido muy competitivo contra Brasil, pero creo que Brasil es favorita al fin y al cabo, con el talento que tiene. Parece que ha encontrado un buen momento de Vinicius, un buen encaje, y a pesar de la baja de Rafinha, me parece ligera favorita a Brasil para acabar como primera en su grupo. Pues lo vamos a vivir intensamente en Carrusel desde las 8:30 de la tarde. Gracias, Bruno. En las últimas horas ha hablado el seleccionador brasileño de 2 temas. El seleccionador brasileño, que obviamente es Carlo Ancelotti. El primero, de la evolución del juego de la canariña, de su selección. Estoy satisfeito, pero tenemos un compromiso muy grande, que es pelear esta Copa del Mundo. Yo hecho que no hemos empezado bien el primer juego, segundo juego mejor. Somos confiantes que el tercer juego va a ser aún mejor. Pues eso. Y también ha tocado el tema Neymar, que es el elefante en la habitación de Brasil, que todo el mundo lo ve, pero nadie quiere hablar de él. Bueno, nadie quiere hablar de él hasta que le preguntan. ¿Cómo lo ve Ancelotti, al que le han preguntado mucho por Neymar en la previa de este partido ante Escocia? Neymar es disponible, trabajó bien esa semana, preparó bien el juego, puede jugar con otros jugadores. Todos estamos muy contentos que él está de vuelta, porque obviamente con la calidad de él puede ayudar al team. Él puede jugar, yo puedo jugar 90 minutos caminando. Él puede jugar, está bien, trabajó muy bien, entrenó muy bien. Estoy muy feliz con él. La actitud de Neymar en estos días ha sido muy buena, porque obviamente conoce muy bien al compañero, trabajó muy bien, con mucha seriedad, intentando de recuperar lo más cedo posible. Estoy muy feliz con él. Aporta, también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego, ayuda a los jóvenes. Está haciendo muy bien. Cuando uno repite muchas veces que todo está muy bien, es decir, que está muy bien, es que la cosa no está tan bien como deja entrever. Porque si estuviera no tendría que repetirlo tanto. Y Neymar está muy lejos de estar muy bien. Luego otra cosa es que se justifique por lo que sea el que esté en la convocatoria de la selección de Brasil, que es por lo que le preguntan mucho los periodistas a Carlo Ancelotti. Esperemos a ver si Neymar está muy tope y si hay mejoría de Brasil, como la vimos ayer de Portugal. Vimos mucha diferencia, vimos mucho Cristiano y vimos mucha alegría en la zona mixta. Allí estuvo Pedro Fullana, muy buenas. Buenas tardes, Paco Jo. Y en el segundo partido apareció Cristiano, la estrella que faltaba por marcar. Y lo hizo con un doblete que celebró con rabia después de las críticas recibidas tras el primer partido, y además para convertirse en el único jugador en toda la historia que ha marcado en 6 mundiales. El portugués asegura que ya está acostumbrado a las críticas, pero tampoco le hizo mucha gracia que todo el tiempo le pregunten por Messi. Te puedo decir que fue una semana muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Cristiano aquí, Edgar Rosado, TNT Sports México. Solo español, sí.
Dale. Ayer Lionel Messi marcó 2 goles, Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando que eres... Dale. Depende de la pregunta, si no, yo no te respondo. Cristiano volvió a ser Cristiano en todos los sentidos. Y Portugal disipó las dudas del primer día con la goleada por 5-0 frente a Uzbekistán. Muy feliz con que le pregunten por Leo Messi. Las comparaciones, no está Cristiano, ni siquiera cuando su actuación podría ser comparable en los partidos. Pero, bueno, pues Cristiano salió como salió, que muchas veces Cristiano también sale así. Gracias, Fullana. Por cierto, en los alrededores de las noticias del Mundial, el seleccionador francés Didier Deschamps se va de Estados Unidos. Se va a Francia, no dirige el último partido de fase por el fallecimiento de su madre, como es totalmente lógico y entendible. Y ahora son las 3:27, vamos a hacer un balance. Llegamos anoche al final de la segunda jornada en todos los grupos, así que llega de nuevo el momento de balance en este Ser Deportivos y reunimos a los dos analistas de los grandes para hacerlo, que ya lo realizaron en el final de la primera jornada. En algún punto de Estados Unidos, que es posible que con tanto viaje ni él sepa. Aritz Gabilondo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sabes dónde estás? ¿Estás en Dallas? Sí, estoy en Dallas. Llegué ayer por la noche de Houston de ver esa proeza de Cristiano Ronaldo, pero sí, aquí estamos en Dallas. Vale, y a este lo tengo más ubicado cerquita, pero sin parar de Mundial. José David López, hola David, muy buenas. ¿Qué tal, yo, compañeros? ¿Cómo andáis? Pues muy bien, aquí viendo Mundial como vosotros. Vosotros más, repetimos totalmente las preguntas de la primera jornada, que las he buscado. Lo primero, Aritz, lo mejor de estos segundos partidos de fase de grupo, ¿con qué te quedas? A ver, insisto un poco en lo de Estados Unidos, que creo que está siendo la gran sensación del torneo por cómo está jugando y por cómo está ganando, básicamente. Y además, siendo equipo anfitrión, pues siempre hay muchos ojos puestos en ello. Y luego creo que hay que ir ponderando ya, obviamente, los nombres de los dos grandes protagonistas de este torneo, que son Messi y Cristiano Ronaldo. Messi ya lo había sido el primer partido, pero con esos otros 2 goles pues hace historia definitivamente, y lo de Cristiano ayer fue también una proeza, porque estamos también hablando de un mito del fútbol. David. Bueno, me gusta que hayan llegado al show las superestrellas, es evidente. Además, parece que una va calentando a la otra, y eso está haciendo que las selecciones de las cuales esperamos con esa etiqueta de favoritas y candidatas pues estén empezando a estar a la altura, unas mejor que otras, es cierto, pero me voy a quedar con algo un poquito más random, que es el hecho de la Marruecos, que sabíamos que probablemente tenía una proeza que igualar. Lo de 2022 es prácticamente imposible y probablemente no va a conseguir llegar tan lejos, pero ha cambiado radicalmente, porque juega totalmente a otra cosa, quiere más pelota, es protagonista real, no se encierra. Recordamos cómo eliminó a grandes selecciones en el pasado, incluida España en 2022, metido muy atrás, haciendo colapsar las ideas del rival y después saltando al contragolpe. Bueno, esta selección es todo lo contrario, quiere gobernar, lo está haciendo ante equipos muy potentes, con una generación hiper joven, con lo cual me parece que es, a nivel evolutivo, la gran noticia del fútbol mundial en los últimos tiempos. Vale, eso es lo mejor. David, lo menos bueno, en vez de lo peor voy a utilizar lo menos bueno, voy a ser más light. Bueno, pues mira, lo menos bueno para mí está siendo alguna sensación frágil de aquello que decíamos de democratizar el fútbol y ampliar muchísimo el radar de selecciones menores. Yo pensé que iba a haber más diferencia, no está habiendo tanta diferencia, pero cuando la hemos visto ha sido muy grande, Joe. Es decir, por ejemplo, Qatar ha demostrado que todas las facilidades que le dio la Confederación Asiática para que se metiera en el Mundial es que ha sido increíble, a diferencia que hemos visto del primer día y el segundo, cómo es una selección demacrada porque no puede llegar a ese nivel. Creo que alguna otra también ha estado por ahí cerca, meto a Sudáfrica seguramente en ese mismo cupo, y eso en un Mundial a mí me sigue chirreando mucho, así que por no ser un poquito más cruel voy a decir esas dos. Vale, ¿y tú, Aritz? Yo lo tengo claro, yo la milonga está de las pausas de hidratación. No, claro, no me quería meter en ese lío, pero desde luego que aplaudo a Aritz. Ni me gusta, ni tiene nada que ver con el fútbol. Hoy leía que ha generado 250.000 euros en ingresos en Estados Unidos en televisión, que evidentemente era el fin último de estas pausas. No, nada que ver con lo que nos han vendido. Y luego a nivel deportivo voy a decir Arda Güler y voy a decir Turquía. 2 partidos, 2 derrotas, eliminados a la semana del torneo. Una selección joven también que venía con buena pinta y con una mega estrella como es Güler. Creo que hay que resaltarla por lo negativo. Ojo a esta, jugador más destacado hasta ahora del Mundial. Aquí, Aritz, tenéis donde elegir ya, ¿eh? Está bien esto da para un programa. Ya lo sé, pero bueno, de momento da para una respuesta. Bueno, grabaremos una especial. Voy a decir Messi, Messi. Así de originales somos, ¿no? Pero bueno, es que 5 goles en 2 partidos, 18 en la historia de los mundiales, y sobre todo cómo está jugando y cómo está haciendo vibrar a la grada, me quedo con Leo. A ver, que querría decir otra cosa, Joe, pero
es que creo que lo que Messi nos está demostrando es un ejemplo de cómo luchar ante los obstáculos, de cómo seguir preparando, de cómo hacer jugar a una selección en el tono que él quiere. El otro día hay momentos que él directamente quiere defenderse con balón y baja como 15 o 20 metros, casi que a tocar un par de pelotas limpias, sencillas en su propio campo, y ya no pasa nada más en la primera mitad, durante 8 minutos de añadido. ¿Qué quiere decir esto? Que está ordenando al equipo, que juegan como quieren, que lo potencia absolutamente todo, y claro, sabíamos que probablemente por estar en la MLS él está ejerciendo un rol para llegar físicamente sano y perfecto. Ha hecho exactamente la temporada que él ha querido, ha jugado cuando ha querido, pero más allá de todo eso, 39 años que cumple ahora y tener esa capacidad para dominar una selección entera y marcar tantas diferencias, 5 goles de Argentina, que los 5 sean de Messi, es que es un ejemplo de vida, Joe. Me imaginaba que aquí vais a estar de acuerdo, pero aquí en la mejor no. Selección revelación. ¿Qué selección os ha sorprendido por lo que sea? Bueno, aquí digo para bien, ¿vale? Porque ya que es revelación, que sea para bien. ¿Por dónde tiráis? Yo, mira, cualquiera de las cenicientas que ha conseguido puntuar, hay varias, Curazao, por ejemplo, consiguió Cabo Verde, empatarle a Ecuador, pero me voy a quedar con Cabo Verde. Yo creo que lo que le hizo a España, estamos hablando de una selección debutante y la segunda en la historia con menos habitantes en jugar un mundial frente a una gran candidata y favorita al título, y ese empate a 0 que a nosotros nos escoció mucho y nos hizo mucho daño, creo que es uno de los momentos históricos de este mundial. Luego repitieron con Uruguay también sacándole puntos, así que es lógico. Sí. ¿Y tú, David? A ver, sí, la gran sorpresa es lo de Cabo Verde, es increíble, ante dos selecciones que le sacan muchísimo ranking FIFA. De hecho, el partido ante España es la mayor diferencia en un mundial entre ranking FIFA sin que gane la favorita, con lo cual es algo absolutamente histórico. Pero voy a decir otra posibilidad, que es Canadá. Y lo digo porque yo creo que de las localías era la que menos esperaba. No por ellos, sino porque no iba a influir demasiado el hecho de ser local en Canadá, y me la he comido entera porque ha sido todo lo contrario. Es una selección que ha encontrado precisamente en eso el estímulo para ir a por más. El otro día quiere marcar más goles, es capaz de hacerlo. Jesse Marr en la grada animando. Se ha generado una sensación y un positivismo con una selección que además siempre mira hacia adelante, que es súper optimista, que le mete muchísimo dinamismo, incluso si hace falta meter 2 puntas, algo que yo siempre alabo en las selecciones que lo hacen muy poco, pues lo hace, y yo ese atrevimiento pues verdaderamente lo quiero aplaudir. Así que Canadá, para mí, muy importante lo que está haciendo. Va a llegar el termómetro del Mundial, pero antes, en la tercera jornada que tenemos en el horizonte, ¿qué partidos son básicos de ver fuera de España? ¿Qué apuntáis así? Porque claro, como son tantísimos, porque la gente tenga una referencia de decir, este que no se nos pase, el que por los que digáis. Hay uno que es muy muy top, que se va a jugar en Miami, que es el de Colombia contra Portugal. Ostras, sí, ese mola. Sí, ese está muy bien, porque además Colombia es líder después de haber ganado ayer y Portugal es segunda, pero ha recuperado a Cristiano. Entonces, Portugal obligada a ganarle a Colombia en ese último partido para pasar líder de grupo, y Colombia defendiendo ese liderato a capa y espada. Va a estar muy bien ese partido. Eso está bien. ¿Y David, tú tienes algún otro así? Sí, ese está chulo. Yo, mira, diría seguramente, porque se están jugando a lo mejor ser segundo de grupo, incluso líderes, el Japón-Suecia, que son dos selecciones que una es súper ofensiva, la otra no quiere serlo nunca, y no sé dónde se van a acabar encontrando esos 2 puntos, pero va a ser interesante. Y desde luego yo creo que el Haaland, Mbappé, Noruega-Francia, desde que empezó la fase de grupos le teníamos apuntado, aunque fueran muy mal, por lo menos para verles a los dos, que no le vemos uno contra otro demasiado. El Noruega-Francia creo que es el viernes, el Japón-Suecia creo que es mañana, pero me pierdo, ¿vale? O sea, mejor miradlo en las guías que las tenéis por ahí, porque son demasiados partidos en los próximos días. Y bueno, el termómetro del Mundial. Tras la segunda jornada, ¿las favoritas cómo están? ¿Suben opciones de ganar, bajan o no varían? Vamos allá. Francia, chicos. Se mantiene. Yo ya lo dije la otra vez. Es que es una de las favoritas y está rindiendo bien. Se mantiene. David. Sí, se mantiene. Y además con nota positiva. Esto que te ponían en el colegio cuando éramos pequeñitos de progresa adecuadamente. Bueno, pues eso, exactamente en esa línea está. Vale, Brasil. Creo que mejora. Mejora un poco, sí. Mejora porque, aunque ha tenido alguna lesión, pero Vinicius está muy bien y yo creo que se está acercando a las candidatas. Para mí no. Para mí se mantiene en un concepto de incógnita, a saber por dónde va a romper. Si va a romper para muy bien o va a romper para muy mal. Inglaterra. La eterna desilusión. Yo voy a decir que hay un poco de bajón. Empezó muy bien, pero lo de ayer ha hecho daño. Ya hay críticas en Inglaterra y, bueno, un poquito de bajón. Un poco plana, y me atrevo a decir que sí, que seguramente se mantiene en una incógnita, pero yo creo que hay un pelín de descenso de las expectativas. ¿Sí? Argentina.
Argentina se mantiene arriba y además con Messi parece que se va a mantener bastante tiempo como juegue como está jugando. Para mí ha levantado mucho. No solo es lo que imaginaba, sino es mucho más, porque con Messi en este nivel es muchísimo más. Así que para mí levanta bastante la temperatura Argentina. Portugal. Se mantiene, ni fu ni fa. Empezó muy mal, ayer mejoró mucho, ha recuperado a Cristiano, pero bueno, yo creo que está un poco en la línea de antes del torneo. Está como España, yo creo que compensa el mal farío del primer día, las malas sensaciones con la goleada de ayer, eso sirve para liquidar, quizá el shock ya lo han tenido, así que para mí se compensa y se queda donde está, que yo la considero una de las candidatazas con España y Francia. Vale, ¿y España? Pues misma teoría de Portugal. O sea, empezó muy mal, nos llevamos un chasco, estuvo muy bien el primer tiempo frente a Arabia Saudí, o sea que estamos en un color amarillo, que además me parece una nota positiva porque no hay que ir ni de sobrados ni deprimidos a los cruces. Para mí como si fuera un round de boxeo, el primero te dieron mucho, te dolió mucho, pero aguantaste en la lona, no caíste y ahora todo lo que va a venir va a ser positivo, así que para mí España ha arrancado ya y de aquí a ver hasta dónde nos lleva. Y el último jueguecito. Entre Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Cristiano o Yarzábal, si queréis meter el que queráis que yo me haya olvidado, dadme 3 nombres que acaban siendo los que más goles meten sin orden. Es decir, no voy a pedir el orden, el primero, segundo, tercero. Pero ¿qué 3 veis que, por lo que hemos visto en las 2 primeras jornadas, la rompen de cara al gol en este Mundial? Qué buena. Yo creo que Mbappé va a ser el máximo goleador, o sea, eso lo tengo seguro. Vale. Messi lleva 5, pero sí. Bueno, sí, Messi hay que meterlo, evidentemente. Y yo voy a decir Harry Kane, el tercero, porque creo que es una garantía goleadora. David. Sí, yo comparto seguramente quien llega a la final de Kane o Mbappé va a ser el que más marque, ahí tengo más dudas, pero esos 2 los primeros y después yo voy a meter a nuestro Mikel Oyarzabal, sinceramente, porque como doy por sentado que España va a acabar llegando muy lejos, pues nuestro Mikel Oyarzabal va a estar ahí. Bueno, así termino yo con la sonrisa. Qué lujazo de análisis. Segundo partido de fase de grupo hechos. Cuando acabe la segunda fase, como en esta ocasión hicimos en la primera, si se dejan y les pillamos, análisis de la primera fase del Mundial. Chicos, gracias. Abrazo, Joe. Compañero, chao. Hasta luego. Y ahora una pausa para la publicidad y de vuelta analizamos la publicidad. Si va en serio. Ser Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado. Contaba ahora Aritz Gabilondo que las pausas de hidratación han dejado en publicidad en Estados Unidos 250 millones de dólares ya en el Mundial. Los Mundiales de fútbol son un escaparate estupendo para las marcas que dejan esos millones en publicidad durante el campeonato. Hay anuncios que pasan a la historia relacionados con estas citas. Yo que tengo una edad, recuerdo el anuncio de Brasil de Ronaldo en Francia 98, jugando en un aeropuerto por el retraso del avión, como la madre de todos los anuncios. Recuerdo la jaula de Corea y Japón con Nike, el de Adidas después con los niños pidiendo en el patio sus futbolistas favoritos, el de Pepsi y los gladiadores. Vamos, este año la cosa ha ido a más. Nos escucha Nacho Soria, que es director creativo de la agencia Señora Rasmore. Hola Nacho, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿El Mundial de Fútbol es la joya de la corona de la publi, Nacho? Pues yo creo que sí, y yo creo que es justo lo que estabas tú diciendo. Yo creo que los números así lo dicen, ¿no? Yo creo que cuando ves la inversión que se hace cada año en el Mundial, las marcas que están involucradas y las audiencias que de todo el mundo, yo creo que las grandes marcas están casi obligadas a estar ahí y las otras marcas yo creo que prácticamente están obligadas a al menos intentarlo, ¿no? Así que sí, yo creo que es una de las joyas, sí. ¿Qué es más importante para que un anuncio triunfe en esta cita? ¿Futbolistas en él, un bailecito, una canción o una buena historia, Nacho? Bueno, yo creo que lo más importante de un anuncio siempre tiene que ser la idea, ¿no? Que haya una buena idea esté detrás. Obviamente si aparece Messi y hay una buena música, eso siempre ayuda, ¿no? Pero sí que creo que lo más importante es que tenga una buena idea y sobre todo en estos eventos yo creo que esa idea esté enfocada a diferenciarte, ¿no? Porque al final son muchas marcas hablando a la vez y tienes que diferenciarte un poco del resto, ¿no? A lo mejor es pedradita mía, pero a mí me encanta ver los anuncios publicitarios, sobre todo del Mundial. Yo he visto Nike, Adidas, Lego hacer anuncios bestiales para este Mundial. Tú habrás visto más, que para eso eres profesional de esto. ¿Cuál te mola a ti? ¿Cuál nos recomiendas ver si nos metemos en YouTube, por ejemplo? Pues la verdad es que los que has dicho, o sea, yo creo que ha sido muy divertido ver un poco la guerra de siempre de Nike y Adidas, que Adidas saca ese anuncio en el que aparecían
10 famosos y de repente Nike contestase con un anuncio en el que aparecen prácticamente 50 o algo así, ha sido divertido, pero yo en este caso me quedo con el de Adidas. La verdad es que me ha parecido espectacular, creo que la historia es más interesante y obviamente pues aparece Timothée Chalamet y aparece Bad Bunny y aparece Lamine Yamal, pero a mí me ha encantado. Y luego sí recomendaría buscar algo que ha sido curioso, que es una campaña que no se puede considerar del Mundial, pero es una cosa que pasó con Levi's, que les taparon el logo porque no estaban dentro de los patrocinadores, y a través de eso han hecho una campaña que recomiendo que la gente mire, porque era una campaña que les podía haber costado muchos millones y les ha salido por cero prácticamente. Joder, me lo apunto. Y fuera de las grandes marcas, por ejemplo, he visto a los compañeros de TIC en Argentina, Brahma en Brasil, Águila en Colombia, también me flipan. La que más el brasileño, te reconozco. No sé a ti, sí, que tú, insisto, habrás visto mucho más que yo. Sí, no, total. Yo estoy contigo. Yo creo que la brasileña es espectacular, pero la de Teis Sport es verdad que todos los años yo tengo así... ¿Tienen algo? Sí, siempre te emociona y siempre yo creo que estamos un poquito más cerca de Argentina y a mí la verdad que me ha parecido increíble el de este año también. ¿Cuál sería el anuncio mejor en una campaña de Mundial en tu opinión? De toda la historia. Esta ya se queda. ¿De la historia? Sí. Pues para mí, pues voy a volver un poco a lo que estábamos hablando. Yo creo que tengo dos. Yo creo que mi favorito es, que también recomiendo a la gente si no lo ha visto que lo vea, es uno de Teis Sport del Mundial de 2010 de Rusia, que creo que se llama Argentinos, que hablaba un poco, eran argentinos que salían hablando de comparando Argentina con Europa y quejándose un poco de que estaba todo mejor en Europa, y luego todos esos países de los que hablaban contestaban hablando de la envidia que nos daba cómo se vive el fútbol en Argentina. Y es un anuncio que a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Es verdad que se hacen grandes anuncios para los mundiales, pero a ver, no quiero que suene a peloteo. Yo recuerdo el vuestro, el del regreso del Atleti a primera, simple, directo, impactante, sin música ni baile, y sin embargo que se te queda, ¿eh? Sí, total. Yo ahí todavía no estaba trabajando en la agencia, pero recuerdo perfectamente cuando lo vi la envidia que me dio. Porque me pareció lo que dices tú, ¿no? Que es un anuncio muy sencillo, muy directo, con esa frase tan hablada y tan bien escrita que ya estamos aquí, y lo que dices tú de lo que hablamos, eso sí que es un anuncio que no se te olvida nunca más, ¿no? Y si te dieran presupuesto ilimitado y tiempo, ¿qué mezclarías en la coctelera para el anuncio que la rompa en el siguiente Mundial? Que el siguiente Mundial, Nacho, recuerdo que es el nuestro, ¿vale? Ya, que es el nuestro. O sea, que deberíamos romperla. Hombre, si podemos, sí, ¿vale? Pues no, a ver, no lo sé, es que eso siempre es muy difícil. Sí que es verdad que intentaría un poco justo de lo que estábamos hablando, intentaría hacer un anuncio de ese estilo, ese anuncio argentino que emocione un poco, que te llegue, que te meta dentro esas ganas de que empiece el Mundial y sentir ese orgullo por la selección. Pero yo creo que si me preguntases qué me tiraría en la coctelera, yo creo que con meter 5 segunditos o 10 en audio o vídeo de un trocito del gol de Iniesta, ya tenemos lo tenía en la cabeza España llorando. O sea que... Lo tenía en el coco. Y la última, ¿ves alguno en este Mundial que pueda trascender, que recordemos en el futuro, o nuestro recuerdo va a depender de nuestro éxito, Nacho? Pues mira, justo te iba a poner el ejemplo que has puesto tú antes. Yo desde mi punto de vista creo que no. Es verdad que es algo que hay que ver a años vista, y a lo mejor dentro de 5 años sí que nos acordamos. Hay anuncios increíbles de todo lo que has dicho de Adidas, el de Nike, son espectaculares, pero yo creo que cada vez es más difícil quedar en el imaginario de la gente y hacer anuncios como el que tú has dicho de Nike del aeropuerto, que es inolvidable, que creo que se ha quedado en el imaginario de todos, pero bueno, en mi opinión no, pero bueno, hay que verlo. Pues nada, a lo mejor es mi pedradita, pero que yo antes, durante y después de los mundiales, al margen de verme todos los partidos de fútbol que puedo, obviamente, porque me encanta el fútbol y trabajo en esto y tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, también veo las campañas de publicidad. Y hay, a ver, tampoco quiero exagerar, pero hay anuncios tan buenos como son los partidos de fútbol. Y tenemos ahora la posibilidad, a través de redes sociales, internet, de recordarlos y de verlos, así que creo que es una bendita pedradita. Me he apuntado lo de Levi's y me he apuntado lo de los argentinos, que no lo tenía, o si lo he visto, se me ha olvidado, y eso está bien, porque significa que cuando a uno le falta la memoria, luego vuelve a ver las cosas y le sorprende como la primera vez. Nacho Soria, director creativo de la agencia Rasmor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Ser Deportivos y hablar de publicidad y mundial. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Es otra manera de acercarnos a una parte muy importante del mundial. Insisto, las pausas de hidratación, esto que dice Infantino que hay que hacer deportivamente,
Bueno, pues no es por deportividad. Esto es por economía. 250 millones de euros. Ahora, es verdad que las marcas también se dejan una pasta y se dejan mucha creatividad. Y 50 más en Ser Deportivos. Iturralde, good morning, Dallas. Good morning, my friend. Están enfadados. Muy buenos días, muy buenas tardes. Están enfadados los paraguayos porque con ellos se aplicó la ley Vinicius por taparse la boca al dirigirse a un rival, y con Bellingham anoche con Inglaterra no. Pero están montando una buena, que lo sepas. Sí, no, se está montando, y de eso quería hablar precisamente, para aclarar a la gente. Ya sé cómo, mira, hoy Bruno nada más en el desayuno me ha dicho, es que liáis a la gente, al pópulo, lo liáis con estas nuevas normas. Y vamos a intentar explicarlo. Venga. La norma no te dice que hay que expulsar por taparte la boca cuando te diriges a un contrario. La norma te lo dice específicamente, que hay que expulsar a un jugador que se tapa la boca cuando hay un signo de confrontación, no hablar por hablar. Y luego la norma, que es lo importante, y se le olvida al jugador de Ghana, que es el jugador el que, si él ve que hay confrontación, puede activar ese protocolo. El jugador paraguayo vio que había una confrontación y activó el protocolo. En cambio, ayer en el Inglaterra-Ghana, el jugador Jordan Ayew no activó el protocolo. Es decir, puede ser una conversación que es gris la normativa y que se puede interpretar como todas las normas se pueden interpretar. Y por eso lo que tiene que decir y lo que tiene que saber la gente es que el árbitro primero lo tiene que ver. Si no lo ve el árbitro, lo tiene que ver el VAR, y si no lo ve ninguno de los dos, el jugador que recibe la ofensa es el que tiene que activar el protocolo. ¿Tú crees que es una confrontación? Tarjeta roja. ¿Tú crees que es simplemente una conversación? Pues no es nada. Volvemos a lo de la lógica siempre. Es verdad que la norma es gris, es verdad porque lo es, pero es verdad que no todas las conversaciones con la mano en la boca tienen por qué ser insultantes. A lo mejor lo que se está tratando es de que resuene la voz y pueda enterarse el que está al lado. Vete tú a saber. Pero en esto siempre es sentido común. Si se denuncia, evidentemente roja. Si el árbitro lo ve controvertido, evidentemente roja. Pero si preguntan cuánto falta, que yo no he visto el reloj, a un rival y le dice falta 2 minutos, pues eso no tiene que ser tarjeta de ningún tipo. En fin, pero vamos, que los paraguayos están enfadados ya. Y luego, ya lo digo yo. Y luego para terminar, nada, muy rápido, van a cambiar una norma justo ahora, fíjate, en mitad de campeonato, en el lanzamiento de penaltis, que yo no veo lógico que en mitad de campeonato cambies una norma. La normativa se cambia antes de que empiece un campeonato, no durante. Y es en el sorteo, antes había 2 sorteos, uno para elegir portería y otro para ver quién tiraba primero y segundo. Debido a que el Arsenal en la última Champions League perdió los 2 sorteos, pues dicen que hay una injusticia. Entonces ahora el primer sorteo va a ser quién tira primero y segundo, y el que pierde elige qué portería dónde tirar. Otra tontería más, añadir al esto de tonterías. Iba a decir yo una chorrada, pero bueno, no lo voy a decir. Estamos en sintonía. Totalmente, en sintonía de láser. Gracias, y tú. Un abrazo. Y ahora lo que no es mundial. Última hora del caso, Julián. El día después, en el Atlético de Madrid, se expresó no haciendo gracias en X o en Twitter, sino en un comunicado en la agencia F, Pedro Fullana. Sí, Gilmarín, que dice que lamenta profundamente las palabras de Julián, que no era el día para hacer esas declaraciones el lunes, era el día de Messi de Argentina y no el suyo, es lo que dice Gilmarín, el CEO del Atlético de Madrid. Además, que si Julián tiene un sueño, los aficionados del Atlético de Madrid también tienen sueños, y un sueño es contar con un jugador como él. Y volvió a recordar que el Barça les está faltando al respeto, que piensan que pueden ignorarnos, que somos débiles o estúpidos, pero realmente están demostrando al mundo que es una forma de actuar que no les define, que nos mienten, que mienten al jugador y que mienten a todo el mundo. Por tanto, ya avisó, van a la FIFA, denuncian el caso y denuncian al FC Barcelona por negociar con el jugador con contrato. En esto Pedro Fullana y Miguel Martín Talavera van un paso por delante de lo que ocurre. Siempre un paso por delante de la noticia en este asunto, Julián. Y entre tanto el Barça prepara su nueva oferta, superior más o menos en 30 kilos. Sin prisa pero sin pausa, ¿no, Santiago Valle? Sin prisa pero sin pausa, efectivamente. Dice el Barça que no va a ser a corto plazo esta nueva oferta, pero que no quieren llegar a los 150, va a rondar entre 120 y 130, esa es la idea inicial del Barça. Vamos a ver cómo se desarrolla la negociación. Y sobre la queja, demanda ante FIFA del Atlético de Madrid, la reacción del Barça no es oficial, pero fuentes del conjunto azulgrana nos trasladan que no les importa, que hagan lo que quieran, es el mensaje que envían, porque esta demanda no tiene ningún recorrido. Esto lo que va a tener es muchos capítulos.
títulos. Y la Primera Federación ya tiene sus grupos definidos y ahí hay equipos ya muy históricos, José Antonio Duro. No caben, la verdad, hay muchos equipos. Grupo 1, donde van a estar la Cultural y el Mirandés, 2 de los descendidos. En el otro grupo van los otros 2 que han descendido desde Segunda División, el Huesca y el Zaragoza. Fíjate, Grupo 1, Racing de Ferrol, Lugo, Pontevedra, Mérida, Mirandés, Ponferradina, la Cultu y el Zamora. Eso en el 1. En el grupo 2, Huesca, Zaragoza, Real Madrid Castilla, Atlético Alcorcón, Cartagena, Murcia, Hércules, Ibiza, Nastic, Villarreal. En definitiva, hay un puesto de ascenso en cada grupo, 4 de playoff. La verdad, Paco, que no me caben, no me entran. Me sobran muchos equipos que van a querer el año que viene estar en la zona alta en esta tercera categoría del fútbol español. Habrá tortas. Y ahora lo que no es fútbol. Lo que no es fútbol es muy de básquet hoy. Tenemos el cuarto partido de la final de la ACB, que si lo gana Valencia es campeón, pero juegan en el Palau, en Barcelona. Javier Saisó, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, el Valencia Basket puede ganar hoy su segunda Liga ACB o el Barça puede forzar el quinto partido que se jugaría, recordemos, el sábado en el Roig Arena. Una de las claves es ver si el Barça conseguirá nivelar el físico del Valencia y mejorar también su porcentaje de triples. Por su parte, el Valencia no tocará prácticamente nada. Jan Montero es el jugador de la final. Recordemos, 29 puntos en el último partido, buscará otra exhibición. El encuentro a las 8 con un Palau lleno y unos 400 seguidores del Valencia. Y la noticia grande de ese partido es que puede que sea el último partido que Javier Saisó realice como profesional en el Palau Blaugrana, que después de eso habría que pedir permiso a Javier Saisó para entrar en el Palau. Y además esta madrugada hemos vivido el draft de la NBA con sabor español, Marta Casas. Sí, con Adai Mara y con Sergio de la Rea elegidos en primera ronda. Paco Jo, en una generación en la que el número 1 ha sido para AJ Divansá, y de los Wizards y de los nuestros, pues bueno, el gran sueño de Adai Mara empieza a cumplirse ahora. Elegido el número 12 del draft por Oklahoma City Thunder, campeones la pasada campaña, la franquicia que ha apostado por él. With the 12th pick in the 2026 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder select Adai Mara from Zaragoza, Spain, and the University of Michigan. Súper contento de poder representar el país aquí ahora en Estados Unidos y en la NBA. Vemos que cada año estamos subiendo más. Es el cuarto hombre español que más alto ha sido escogido para la NBA, Paco Jo, después de Pau Gasol, de Ricky Rubio y también de un Fran Vázquez, que fue el número 11 pero que nunca dio el paso a Estados Unidos. También elegido en primera ronda, precisamente uno de los que va a jugar la final hoy con el Valencia Basket, Sergio de la Rea, otro de los grandes talentos nacionales, que pasó de los Lakers a los Knicks para acabar en Dallas Mavericks. And with the 25th pick in the 2026 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Sergio de la Rea from Valladolid, Spain. And the Valencia From Valladolid llega Sergio de la Rea a la NBA. Además de Mara y de Larry, hay otro español que no accedió a primera ronda, pero que tiene posibilidades de salir pronto esta madrugada en la segunda, como es Baba Miller, así que un draft muy, muy español. Estaremos atentos. Nos vamos. Y hoy el sonido del día del Mundial es el de la grada de Noruega haciendo el marinero vikingo en la celebración de la victoria de su equipo en cada partido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un partidazo del Pozo Murcia. No, ese no. Ese es Rubén, que nos iba a contar lo del Pozo Murcia. Pero el sonido de los remeros noruegos es este. Es tan chulo el tema que lo han llevado con los parlamentarios al pleno. Los parlamentarios también han remado en Noruega. Så ved første slaget så det ro, og så blir det 2, ro, 2, ro. Og så prøver vi å få rytme på plass, ok? Det greit? Det klare? Vi prøver. Første slaget kommer. Entre remos noruegos nos despedimos. A las 8:30 más Carrusel y mañana mismo sitio, misma hora, mismo rollo, a las 3 Ser Deportivo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.